al comienzo en La Guajira no creían que existía una pandemia. Eso es allá en Bogotá o eso es allá en Medellín. Cuando llegó el primer caso de coronavirus a La Guajira y cuando empezaron a aumentar y aumentar los casos, se dejaron de hacer bromas y memes, porque al comienzo todo era broma y hace parte de la negación de la pandemia. Hoy que estamos en toda la fase de contención y estamos pensando en mitigación, la educación ha sido diferente. Uno siente miedo, siente temor y siente incertidumbre. Tu wanirkat nohots me rai, anian tingong main pa. I sheir wane wanir munus para, nohots ha mununyamoin. Wati hait pasao, wain mairin wayu susit. Hoy las bromas terminaron porque la pandemia llegó a nuestro territorio. Hoy hemos dejado a un lado los chistes porque hemos visto morir a nuestros amigos, familiares y vecinos. Iliana Curiel Arismendi es una médica pediatra afro-wayú, como ella misma se autorreconoce, del clan Sapuana, magíster en salud pública y una de las profesionales guajiras que hoy, desde la ciudad de Bogotá, nos comparte sus reflexiones y aportes para continuar dándole la cara a estos relatos de la verdadera pandemia que vive nuestro pueblo wayú. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva historia. La red de comunicaciones Wayú Puchimahana presenta Vivencias Wayú en tiempos de pandemia. Nacuaipa Wayú Suutpna Areya Hawa. Un podcast auspiciado por la ONG internacional Internews y con el apoyo del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. En medio de la incertidumbre que vive el mundo entero ante la presencia del coronavirus, Colombia permanece como uno de los países latinoamericanos con la cuarentena más larga, completando cerca de 6 meses en un aislamiento voluntario para lograr así disminuir las cifras de contagio. El departamento de La Guajira alcanza los 3.225 contagiados, siendo los municipios de Maicao y Riohacha los más afectados. A este punto de la historia, doctora Iliana, ¿cómo ve el panorama de nuestro departamento? Voy a hacer unas críticas constructivas y espero que mis palabras, es mi opinión personal y no expresa la institución que represento en este momento, representa lo que soy. Cuando nos dicen en enero que estamos ante una emergencia sanitaria, y lo voy a traer desde mi experiencia, cómo nos fuimos reuniendo para crear un plan de acción en medio del cargo que desempeño ahora, poder establecer ayudas para mi tierra. En esa fase se establecieron análisis, se reunieron muchas personas, pero hay algo que siempre sucede con el pueblo wayú, es la imposición desde la subalteridad de qué debería ser el pueblo wayú. Entonces allí empieza mi primera crítica constructiva. La fase preparatoria para el pueblo wayú no fue basado en la interculturalidad que se requiere. Al inicio de la pandemia, cuando tú decías, primero era la cantidad de mitos, ¿no? Nunca nos va a pasar nada y nunca nos va a pasar nada porque esto es un territorio que es caliente, el virus se comporta diferente en el calor y yo creo que hace parte de la negación. Pero allí hubo una falta de reconocimiento de la medicina ancestral del pueblo wayú para poder llevar el mensaje de una manera diferente. Si hay una emergencia sanitaria por coronavirus, La Guajira ya tenía una emergencia sanitaria por la escasez de agua y una emergencia sanitaria por una cantidad de situaciones sobre el sistema de salud del pueblo wayú. Allí empieza a fracturarse cómo el pueblo wayú se adhiere a las medidas farmacológicas, cuando no tiene agua en su territorio para lavarse las manos, cuando además no está en la cultura de cuidado el uso del tapabocas, ¿ya? Entonces es primero reconocer cuáles son las medidas de protección de acuerdo al origen de las enfermedades del pueblo wayú que se podrían comportar como una pandemia para que se pudieran adherir a estas. Después, en la fase de contención, cuando se empezaron a presentar casos, empezamos a ver las adaptaciones interculturales, las preparaciones pedagógicas para el pueblo wayú,
cuando al comienzo nadie se adhería a esas medidas. Empieza a visibilizarse todos los problemas y la gente tenía que salir a buscar alimentos, ¿no? Eran unos mensajes contradictorios, porque usted se queda en el territorio, pero ¿cómo me quedo yo en el territorio si no tengo para comer? Pero si salgo para comer, entonces tengo todas unas fuerzas militares que me esperan en la vía para decirme y agredirme porque yo tengo que entrar. Cuando uno no reconoce la interculturalidad, choca con las medidas sanitarias. Eso es uno de los grandes aprendizajes y creo que para poder idear las mejores estrategias de mitigación del pueblo wayuu, las medidas hay que llevarlas con la gente cuando la gente dice qué es lo que necesita. Entonces es poder combinar las dos cosas. Para hanare yamai no supai hirainte arihuna kareirwa spura anai hatin skuhiatu putchi chukuatu wanerekat namaina wayukana kohute suskuaipa te apurara wakat natuma wayu spura hitin wane pai hirawaschirwa ana Ahora, doctora, ¿usted considera que las medidas de cuidado ancestral sirven para poder hacerle frente a la pandemia? Hay que empezar a comparar, ¿ya? ¿Cómo se cuidan de taparse la boca, ¿ya? Con los paños. Entonces no es el tapaboca quirúrgico, sino es el cubreboca de tela, ¿ya? Ancestralmente, cuando nos vimos o siempre se ha visto el pueblo wayuu afectado por la tuberculosis, las viviendas son viviendas que son con hacinamiento, se aísla la persona, se pone un cubrebocas, sabe cómo toser. Entonces creo que esas son las medidas que hay que rescatar. Pero ahora, en este momento de la pandemia, en la que estamos en el país y en la que estamos en La Guajira, las estrategias transversales son poder seguir educando en todo el proceso, empezar a rescatar cuáles son las prácticas del cuidado de la cultura wayuu que apuntan a esos mismos puntos, al uso del cubreboca, al lavado de la mano con ancestralidad o con medicamentos, normalmente cómo se cura la gripa en la comunidad indígena wayuu. Esas son las cosas que hay que empezar a preguntar y preguntarle a nuestros abuelos antes de que se lo lleve el coronavirus, porque esas son otras estrategias que tenemos que generar en cuidado y bienestar en la fase de mitigación. Wasaki reinara irayukana, senai hamuis kuwait pate, sumaiwa, wane wanere, kasache anakaspura, orohon wahapu, wechera hayain, hamuste apurarawa munakat. Ahora hablemos un poco sobre los impactos que ha traído la pandemia a nuestro pueblo. Voy a hablar de varios impactos. Primero es pensar que la pandemia expone todas esas deficiencias o todas esas deudas históricas que tiene un Estado con una comunidad vulnerable como es un territorio indígena. El impacto que está generando en nuestros niños y en nuestros jóvenes por no poder tener equidad educativa y no poder acceder a la educación porque el territorio es disperso, porque no hay conectividad, porque al no tener conectividad, además no tener recursos para comprar un computador, eso limita el derecho a la educación que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes wayuu. Y otra cosa que es importante es quiénes son las personas que están falleciendo en la pandemia. Están falleciendo nuestros adultos, están falleciendo nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y cuando ellos fallecen, ¿qué se llevan? Se llevan toda una historia milenaria. Se llevan, al perder a nuestros abuelos, estamos perdiendo la ancestralidad, la columna vertebral de nuestra cultura. Y algo que también nos deja en el sistema de salud es que no todo es coronavirus. Y no todo es coronavirus porque, como ya sabemos que tenemos un sistema de salud fragmentado, que ha sido víctima de la corrupción, que ha sido víctima de la ingobernabilidad, eso lleva históricamente a que tenemos cifras elevadas de mortalidad en todo el curso de vida, que tenemos cifras de desnutrición, que nuestros niñas se están muriendo de infección respiratoria aguda, de enfermedad diarreica aguda por la mala calidad del agua. Entonces, no todo es coronavirus.
en el marco de la pandemia y la pospandemia también tenemos que generar las estrategias para mejorar la salud pública en todos esos indicadores que hemos estado olvidando. Guaymashi papa te casa muroiko stuma tu wanerekat te eskirahawa nastuma na te pichkana te hamekat hashchirei pamai horu te skuait pakat out kahawa guaymamai te sesitkat. Iliana, sería también interesante saber cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos en el marco de la pandemia y la pospandemia. Saber que ya hemos transitado por tantos sitios que siempre somos resilientes y siempre hay esperanza. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esto? Mostrar cómo nos ha dolido, mostrar la cantidad de muertos que estamos poniendo, mostrar que siguen muriendo los niños por hambre, mostrar que siguen muriendo los niños por infección respiratoria. Pero el mostrar es tomar acción de eso que estamos haciendo para dejar la infraestructura que necesitamos, para que las cosas sean completamente diferentes y las personas puedan contribuir a reducir los diferentes riesgos individuales, familiares, comunitarios y los diferentes riesgos sociales. Hay un poder grande en el pueblo guayú y es el poder de saber comunicar y el poder de la palabra. De esto nos vamos a parar. Yo estoy completamente segura. Eso, somos milenariamente solidarios. Cuando se nos enferma un familiar, toda la familia se mueve y eso es lo que hace el pueblo guayú. Entonces es rescatar la resiliencia, la solidaridad para abordar juntos la COVID-19. Pienso que eso es lo que nos queda. De allí parte el reverdecer en el desierto de nuestro pueblo guayú. Wanok tengo guayú kana waskuaipa spura warati rinto wanerekat ichekeshi no horuin mostuin guain te sesitkat watihayat samayo moika senterre maspa wane ekaimui yakasain. Todos hemos vivido y experimentado esta pandemia de una manera diferente. ¿Cómo lo ha vivido Iliana Curiel, como médico y como una guayú lejos de su territorio? Hay un momento en el que hay una línea delgada en el que los médicos, los salubristas o los que estamos enfrente de la pandemia nos creemos héroes y somos falsos héroes. Somos héroes que nos da miedo, somos héroes que sentimos temor que un familiar de nosotros fallezca y generamos un cuidado completamente diferente. Entonces hubo un momento en el que dije, no, tengo que mostrarme vulnerable y lo digo, he llorado en la pandemia, me he sentido triste, hemos tenido momentos de crisis cuando empezaron a subir los casos aquí en Bogotá, cuando yo veía los casos en La Guajira, cuando veía la cantidad de muertos, cuando veía la pérdida de rituales de la pandemia, porque si hay algo que tenemos que rescatar de esto es que no se pueden perder los rituales. La pandemia no es un número, la pandemia hay que humanizarla. ¿Y cómo se humaniza? Que nosotros, los actores sociales y los tomadores de decisiones, nos mostremos vulnerables. Decir, tenemos miedo, nos duele equivocarnos, pero aquí estamos enfrente y también nos duele que un familiar nuestro fallezca por coronavirus. Es una realidad y la realidad es poder expresar tus sentimientos, poder mostrarte vulnerable, porque eso hace parte de poder transitar esto hacia un bienestar completamente diferente. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este capítulo de Vivencias Guayú en tiempos de pandemia. Como siempre, les hacemos las recomendaciones. Guayú, himatapiapiaru, patapi cherja, muikano horishamana, patapkiarja, senaipichi o tapimata. Shiane shpinhatka nohorin seratainto wanerekat. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Red Comunicaciones Guayú, en Facebook, Instagram y YouTube. Para consultas respecto al coronavirus, comunícate a la línea móvil del canal de atención de la Gobernación de La Guajira, 350-211-8668, o al WhatsApp 321-713-6926. No olvides compartir este programa con tus amigos y en tu comunidad.